Hoy, su amigo y servidor, doctor Ramón Camacho Delgado, les damos la más cordial bienvenida. Y quisiera, antes de disertar acerca de el tema que hoy vamos a tratar, quiero decirles lo siguiente. Aproximadamente en 1989, por primera ocasión, ejercí la docencia en la Casa de Hidalgo, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y siempre fue una de mis prioridades al entrar en contacto con mis alumnos, el de poder platicar con ellos acerca de cuál fue el origen de esta gran universidad, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y para sorpresa de todos, pues se extrañaban de cómo un médico se interesaba de estos aspectos históricos. Y bueno, pues me percataba en muchas de las ocasiones el asombro que causaba por una parte y por la otra que en su gran mayoría había confusión, había a veces desconocimiento, y desde aquel entonces yo preparaba algunos ensayos para que los compañeros estudiantes tuvieran cuando menos la motivación para investigar cuáles fueron los orígenes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Preparaba algunos ensayos como la vía de entrada para fustigar su interés, y quiero decirles que por mucho tiempo lo hice. Por supuesto, desde aquel entonces, pues yo tenía, por mi cantidad de trabajo asistencial en la consulta médica, pues algunos problemas para ejercer la docencia. Prácticamente no tenía tiempo. Sin embargo, de vez en vez hacía yo algunas actividades, insisto, docentes. Y por supuesto el material ahí se iba quedando guardado acerca de los orígenes de nuestra querida universidad. Y hasta hace algunos años, por ahí así de a mediados de los 80, cuando llevamos una maestría sobre educación médica, un compañero de la maestría mencionó que sería importante que nosotros, en el ámbito de la educación, difundiéramos el conocimiento sobre el origen de nuestra universidad en todas las escuelas y facultades que estuvieran en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y por supuesto, también en las escuelas incorporadas. De tal suerte que un grupo de gentes nos vimos entusiasmados y empezamos a tener exactamente esta interacción en las escuelas y facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En este momento me reservo el nombre de la persona que fue la base fundamental para organizar todo esto, porque es un funcionario público y no vaya a ser que esto, más que ensalzar su loable labor en aquel entonces, pues disminuya en estos momentos pues sus actividades relacionadas con la actividad pública que en estos momentos desarrolla. Bien, quiero en estos momentos presentarles una breve semblanza sobre Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, y que por supuesto está íntimamente relacionado con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Quiero decirles que cuando su servidor se presentaba a dar esta charla, sucedía lo mismo que con mis alumnos en aquellos años de 1989. Se extrañaban que un médico estuviera hablándoles
de historia. Sin embargo, bueno, pues siempre yo lo vi como una fortaleza al poder hablar de esto en diferentes escuelas y facultades, que por supuesto, de manera curiosa, en el azar del destino, no se me dio la encomienda de abordar este tema en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas y se presentó algún otro ponente. Por aquello de que se dice que en casa de herrero asadón de palo y de que nadie es profeta en su tierra. De tal suerte que ya sin más comentarios inicio la presentación. Don Miguel Hidalgo y Costilla nace en la hacienda de San Diego Corralejo, en Guanajuato, en 1753, debido a que su padre era el administrador de esa hacienda. Y este cura hidalgo, patriota, fue muerto, fue fusilado en Chihuahua en 1814. Y aquí quiero hacer hincapié que mucho de ello, y depende de quién escribe, alguien lo ve exactamente como el padre de la patria, el revolucionario, el independentista que se atrevió a retar al Estado de manera fundamental para ser un país independiente. Y otros, de otra manera, lo ven como alguien que estuvo en contra de lo establecido. Es más, lo tacharon como hereje. De tal suerte que, como se dice, la historia la escriben los vencedores en la espalda de los vencidos. Y por supuesto, existen esas dos grandes formas de ver a este gran hombre, Miguel Hidalgo y Costilla. Y por supuesto, como les decía, es fusilado en Chihuahua en 1814 y después degollado para exponer su cabeza a expensas del público en general para evitar que hubiera más sublevados. Pero este movimiento de independencia ya nadie podría detenerlo. De tal suerte que, retomando a Miguel Hidalgo y Costilla, él pertenecía a una familia realmente acomodada. Ya decíamos que su padre era el administrador de la hacienda de Corralejo. Y por supuesto, pues era una familia criolla. Don Miguel Hidalgo y Costilla era el segundo de 4 hijos que tuvo la pareja. Y por supuesto, don Cristóbal Hidalgo y Costilla, mencionábamos, era el administrador de la hacienda de San Diego Corralejo. Y la madre de este prócer, doña Ana María Gallaga Mandarte. Por supuesto, dentro de sus raíces familiares, don Miguel Hidalgo y Costilla, sus abuelos paternos fueron Francisco Hidalgo y Costilla, María Ana Pérez Espinosa. Mientras tanto, dentro de sus abuelos maternos fue Juan Pedro Gallaga y Joaquina Villaseñor y Lomelí. De tal suerte que, como mencionábamos anteriormente, los hermanos de Miguel Hidalgo y Costilla fueron José Joaquín, que fue clérigo también, Mariano, un hermano que falleció en la infancia, José María, que fue médico, y Manuel, que fue abogado. Tuvo, obviamente, actividades relacionadas con el derecho. Y por supuesto, como era la vida en aquellos entonces, desde el nacimiento hasta prácticamente los 12 años, cuenta la historia, Miguel Hidalgo y Costilla vivió en la hacienda de Corralejo. Y por supuesto, su vida en ese entonces
pues estaba relacionada con las actividades de la hacienda y por supuesto él tenía un amplio contacto con los hijos de los peones y por supuesto realizaba actividades con ellos que pueden hacer pues los niños de aquel entonces, como cazar mariposas, tirar piedrecillas con la resortera, montar los animalitos de la hacienda y por supuesto pues algo que era muy importante en aquel entonces, nadar en el río. Por supuesto, ya conforme iba pasando el tiempo, a los 9 años de edad ya se le habían asignado tareas formales en la hacienda, como por supuesto jinetear en toretes, ordeñar las vacas, esquilar las ovejas, recolectar frutas en las huertas y por supuesto tareas tanto agrícolas que iban desde arar hasta sembrar y cosechar. De tal suerte que su formación estuvo basada en el trabajo del campo. Y por supuesto que en aquel entonces las primeras letras las suministraban los padres y entonces a él como a sus hermanos, sus padres les suministraron lecturas, le enseñaron la escritura, las bases de la aritmética y por supuesto como en aquel entonces sucedía pues el reforzamiento de la doctrina cristiana. Tal vez uno de los momentos que hizo que cambiara la vida en esa hacienda de Corralejo fue precisamente el fallecimiento de su señora madre y seguramente que sí lo marcó porque eso dio pie que él tuviera que abandonar su hogar para dirigirse a acudir a un colegio formal. Y para ello, pues obviamente viajó, en aquel entonces se conocía, a Valladolid, junto con Joaquín, su hermano mayor, para instalarse en la casa de sus abuelos maternos y de ahí fue recibido por un tío, su tío materno, José Antonio Gallaga, quien los inscribe inmediatamente en el colegio de jesuita de San Francisco Javier. Así inician Joaquín y Miguel una carrera eclesiástica y que los lleva a ellos a destacar en el ámbito intelectual de la región completamente y ser reconocidos ambos por sus preocupaciones de tipo social. Desde ahí, él ya era ubicado como alguien muy importante por esa gran capacidad e inteligencia que tenía, ese intelecto, eso que él rápidamente llevaba a cabo. Por supuesto, este camino, como se dice de manera habitual, no estuvo exento de dificultades. Y por supuesto, por primera ocasión, o siendo la primera el cierre del colegio, a raíz de la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios españoles. Esto fue decretado por Carlos III en 1767. Entonces, los hermanos Hidalgo tuvieron que esperar algunos meses para la apertura de cursos en la institución en aquel entonces competidora, el Colegio de San Nicolás Obispo, en el cual ambos hermanos fueron admitidos como alumnos internos. Y por supuesto, ahí su capacidad excepcional cognoscitiva que mostró en los estudios le permitió graduarse a Miguel Hidalgo y Costilla en 1770 como bachiller en letras. Al año
inmediato siguiente obtuvo el bachillerato en artes por la Real y Pontificia Universidad de México. Esta máxima institución volvió a reconocerle un bachillerato más, el bachillerato en teología, mismo que obtuvo junto con su hermano el 24 de mayo de 1773. Es decir, ya don Miguel Hidalgo y Costilla mostraba de una manera contundente su capacidad para ser un líder nato y con un conocimiento vasto en todas las áreas del saber en aquel entonces. Ya en 1774, con la aprobación del obispo de Michoacán, Miguel Hidalgo recibe las 4 órdenes menores, las cuales se ven complementadas con el subdiaconado o el diaconado y el presbiterado en los meses siguientes, de forma que ejerce de manera formal el sacerdocio a los 25 años de edad. Y por supuesto, ese desempeño académico en 1776 hace que se integre como catedrático del Colegio de San Nicolás, impartiendo las clases de filosofía, de gramática latina, de teología escolástica, para lo cual él instrumenta y propone un método en aquel entonces novedoso de enseñanza. Luego, también recibe nombramientos de tesorero, de vicerrector y secretario de esta casa de estudios, de tal suerte que San Nicolás era importante en aquel entonces. En 1790 llega al cargo de rector, atendiendo desde antes la sacristía de Santa Clara del Cobre y gozando de sus beneficios. Para 1792, para Miguel Hidalgo y Costilla, fue un año decisivo. Por supuesto, en enero celebró el 2º aniversario de su rectorado en el Colegio de San Nicolás Obispo en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. El día 2 de febrero tuvo desgraciadamente que renunciar a ese cargo por algunas razones. Tenía lectura de textos prohibidos por las autoridades en aquel entonces. Por supuesto, no respetaba el celibato sacerdotal y dentro de ello, bueno, era aficionado a los juegos, ¿verdad? Y por supuesto, había también dentro de ello adquirido bienes, las haciendas de Jaripeo en San Nicolás y Santa Rosa. Posiblemente, de una manera oscura. Don Miguel Hidalgo y Costilla, por encargo del obispado, viaja a servir el curato de Colima. Se instala en San Felipe Torrasmochas. Más tarde, en Dolores, ahora conocido como Dolores Hidalgo. Invierte, se endeuda, hace uso de un esparcimiento, organiza tertulias, bailes y por supuesto en todo el área de Guanajuato, Querétaro, San Juan de los Lagos, San Luis Potosí. Y bueno, en San Felipe, Hidalgo se instala con los suyos en una amplia casa que adquirió. Su familia la componían en esos momentos sus medios hermanos Vicenta, Guadalupe y Mariano, y además de su pariente José Santos Villa. Al llegar a Dolores, las niñas Micaela y Josefa, procreadas obviamente con doña Josefa Quintana. Ya aparece entonces la Inquisición, a la cual
pues Miguel Hidalgo y Costilla fue denunciado en 1800 por el fraile Joaquín Huesca. En ese entonces, pues eran las opiniones muy peligrosas y sobre todo en el aspecto político por la lectura de libros prohibidos en aquel entonces y que obviamente provenían de Francia. Y por supuesto que iban en contra de las costumbres de aquel entonces y el espíritu de su época. Y por supuesto, ya de manera abierta, había tenido su gran simpatía por la Revolución Francesa. Y por supuesto, eso le permitía dar consejos poco ortodoxos a las personas que lo trataban a él. Y por supuesto, el descuido con que veía las funciones del Estado eclesiástico en su vida por demás alegre y en las tertulias que daba con mucha frecuencia. Es pues, esto queda para la historia. Y cuando llega el momento, de declarar la independencia el 16 de septiembre de 1810, expresaba: mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace 3 siglos como signo de la tiranía y la servidumbre. Terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Y si conocéis su gran valor, me vas a ayudar a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veas marchar a la cabeza de los hombros que precian de ser libres. Os invito a cumplir a todos con este deber. De suerte que sin patria ni libertad estaremos siempre a mucha distancia de la verdadera felicidad. Preciso ha sido dar el paso que ya sabéis y comenzar por algo que siempre ha sido necesario. La causa es santa y Dios la protegerá. Los negocios se atropellan y no tendré por lo mismo la satisfacción de hablar más tiempo ante vosotros. ¡Viva pues la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América por la cual vamos a combatir! En la mañana de aquel día se proporcionó a los aproximadamente 500 hombres que se sumaron a la lucha de las armas, obviamente quitadas a las autoridades y las disponibles en la localidad. Además, la población, estos hombres, llevaba machetes, lanzas, hondas de ixtle e instrumentos de labranza. Se ordenó la formación en la plaza principal y los oficiales encabezados por Ignacio Allende dieron instrucciones generales a aquella muchedumbre que, muy entusiasta, pero sí desorganizaba, iniciaban la lucha por la independencia de nuestro país. Por supuesto, Miguel Hidalgo y Costilla iba a la cabeza y llegó a la hacienda de la R. Su siguiente etapa lo hizo arribar a Totonilco. Del templo de Hidalgo, del templo en Totonilco, Hidalgo tomó una imagen de la Virgen de Guadalupe y convierte en la bandera de su movimiento de independencia. Ya al caer la noche, aquella caravana constantemente acrecentada por más y más y más simpatizantes se situó afuera de San Miguel. Terminó favoreciendo a los sublevados, gracias a la influencia que Allende tenía entre sus compañeros. Desde la hacienda de Santa Rita
se solicitó al ayuntamiento de Celaya su rendición. Iban más de 4,000 insurrectos ya. Nombramiento ya de capitán general a Miguel Hidalgo y Costilla. Los ricos abandonaban casi todo lo que tenían en el convento, en todos los sitios. Guanajuato, ante esta gran cantidad de insurrectos, temblaba desde que se tuvo noticia de aquel grito de Dolores. El intendente Riaño mencionaba: me he hecho fuerte en el castillo de Granaditas y aquí espero a esas chusmas. Grande fue su sorpresa que el 28 de septiembre de 1810, hacia las 11 de la mañana, los insurgentes iniciaron el ataque de Guanajuato. Y aparece un gran hombre de pequeña estatura, pero gran hombre, el Pípila, que a través de su acto heroico permite la caída de Granaditas y la resistencia terminó. Un hecho histórico de todos conocidos. Inmediatamente Miguel Hidalgo y Costilla ordena la marcha del ejército insurgente hacia Valladolid, calculando ya en 40,000 personas la gente que le seguía. Juan Aldama pidió su rendición. Hidalgo otorga la libertad a los esclavos de la comarca y por lo tanto va a abolir la esclavitud. Y por supuesto, un hecho histórico en toda la América por primera ocasión. Da por fin la abolición y la terminación de la esclavitud. Sin ninguna resistencia por la gran cantidad de gente que le seguía, avanza hacia Marabatío, Tepetongo, Ixtlahuaca, Toluca, hasta el 30 de octubre. Ahí, obviamente, empieza un problema, porque casi estuvo a punto de llegar a la capital. Y por algunas razones, obviamente, seguramente de estrategia política, no lo hace. Y el ejército rebelde deja las posiciones. Y desde el punto de vista histórico, fue un gran error. Por supuesto, la nación que tanto tiempo que estuvo aletargada, adormecida, despierta repentinamente de su sueño a la dulce voz de la libertad. Corren apresurados en los pueblos a tomar las armas para sostenerla a toda costa. Y por lo tanto, también se apodera de la capital de Guadalajara. Por supuesto, insisto, el abandonar y llegar a la capital hace que Miguel Hidalgo y Costilla hubiese tenido un error estratégico militar. Y por supuesto, sigue en su camino y tiene una derrota en Puente de Calderón en 1811. Se dirigió a Zacatecas, San Luis Potosí. En la hacienda del Pabellón fue alcanzado por Ignacio Allende. Y ahí los líderes aprendidos en Acatita de Baján fueron llevados rumbo a Chihuahua, siendo separados en el Álamo, los religiosos, excepto Hidalgo, quienes fueron escoltados a Durango, donde se les condenó al paredón y a la cárcel. Aquí es donde se escribe la otra parte de la historia de Miguel Hidalgo y Costilla, porque él, como líder insurrecto de la independencia y ya aprendido, enfrenta dos juicios, uno de carácter religioso y otro de tipo penal. Él fue vituperiado, humillado, degradado en una ceremonia dirigida por el canónigo doctoral Francisco Fernández Valentín el 29 de julio de 1811.
Y ahí es donde se le acusa de todo, de ser un hereje, de ser un insubordinado a la iglesia. Y quiero decirles que al día siguiente, él, con gran serenidad, sabiendo a lo que estaba expuesto, tiene su cita con el paredón y es fusilado. Posteriormente, la cabeza del cura Hidalgo, del cura de Dolores, es preservada por la sal y vinagre y es expuesta para escarmiento de los demás sublevados. Es pues esta historia que realizaba yo a mis alumnos desde 1989 y después que fui exponiendo por invitación de este gran amigo de la Maestría de Educación Médica en diferentes escuelas y facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y ahora la he rescatado para ustedes. Aquí está, y está a su sano juicio, como otros trabajos que ya he realizado desde el punto de vista histórico. Miguel Hidalgo y Costilla, para unos patriota, líder de masas, orgulloso de la independencia de nuestro país, y que ahora la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se precia de ser la casa de Hidalgo. Y para otros, alguien que estaba en contra de lo establecido y además hereje, además vituperiado y humillado. En fin, como les mencionaba en un principio de esta breve charla, que según la lectura que nosotros hagamos de la vida y obra de don Miguel Hidalgo y Costilla, es como nosotros sabremos su tendencia a ubicarlo. Y sin duda alguna, creo que a pesar de todo ello y todas las debilidades que pudo tener como hombre, se le debe de ubicar como patriota, se le debe de ubicar como un revolucionario independentista, de tal suerte que este gran hombre dio su vida, como es costumbre, por los que menos tienen, y siempre, y sin lugar a dudas, esa es la vida de todos aquellos que están dispuestos a estar claros y precisos que solamente el pueblo salva al pueblo. Primero, los pobres. Hasta la vista,